Santiago era un niño de 11 años, delgado, de cabello oscuro y ojos marrones, que parecía cargar con el peso de una vida entera. Vivía con su madre, Valeria, en un pequeño apartamento en el último piso de un edificio viejo y mal conservado, donde el olor a humedad y las paredes húmedas eran compañeros diarios. Valeria, una hábil costurera, siempre los había apoyado a ambos con su trabajo, pero ahora estaba postrada en cama, vencida por una enfermedad que la consumía lentamente. Sin dinero para medicinas ni comida, Santiago se encontró ante una realidad que ningún niño debería afrontar: ser el único responsable de salvar a su madre. Su única posesión valiosa era un coche de juguete azul, un regalo de su difunto padre que apreciaba mucho. Esa mañana, con el corazón apesadumbrado, decidió que era hora de dejarlo ir. El sol aún no había salido del todo cuando Santiago salió de la casa, sosteniendo el carro con ambas manos, como si temiera que desapareciera si lo soltaba. Las calles de la ciudad ya empezaban a llenarse de gente apurada, y el niño se sentía demasiado pequeño ante aquella multitud indiferente. Intentó acercarse a algunas personas, ofreciéndoles el juguete con voz tímida, pero fue ignorado o recibió miradas de desprecio. «Es solo un coche viejo», decían algunos, mientras otros ni siquiera se detenían a escuchar. Santiago sintió que su rostro ardía de vergüenza, pero continuó, decidido. Él no podía darse por vencido. La imagen de su madre, pálida y débil, acostada en la cama, era lo que lo mantenía en marcha. Cada no que recibía le dolía, pero seguía diciéndome que solo necesitaba una persona, solo una, a quien le importara. Santiago casi se daba por vencido cuando vio a Miguel. El hombre era alto, con un traje impecable y una mirada distante, como si el mundo que lo rodeaba fuera solo un telón de fondo sin importancia. Caminaba rápido, con pasos firmes, y Santiago tuvo que correr para alcanzarlo. «Señor, por favor», gritó el niño, sosteniendo el coche de juguete azul con manos temblorosas. Miguel hizo una pausa por un momento, pero su rostro no mostraba ningún signo de empatía. «¿Qué es esto?», preguntó. Su voz sonaba más a juicio que a curiosidad. Santiago tragó saliva y explicó, con voz entrecortada, que necesitaba vender el carrito para comprar medicinas para su madre. Miguel miró el juguete, luego al niño, y por un momento pareció dudar, pero luego negó con la cabeza. «No tengo tiempo para esto», dijo y continuó caminando. Quieto, Santiago sintiendo el peso del rechazo como un puñetazo en el estómago. Miró el carro, que ahora parecía más viejo y más inútil que nunca, y una ola de desesperación lo invadió. «Solo quiero salvar a mi madre», susurró casi sin querer, pero lo suficientemente fuerte para que Miguel, ya a unos pasos de distancia, lo oyera. El hombre se detuvo de nuevo, y esta vez algo en su expresión cambió. Fue como si esas palabras hubieran tocado una parte de él que él mismo nunca supo que existía. Se giró lentamente y observó al niño más de cerca. «¿Dónde está?», preguntó con voz más suave, casi imperceptiblemente diferente. Santiago, sorprendido por el cambio, señaló en dirección a su casa. Miguel respiró profundamente, como si estuviera luchando contra algo dentro de él, y luego dijo: «Llévame allí». El apartamento de Santiago era aún peor de lo que Miguel había imaginado. Las escaleras crujían a cada paso y el olor a moho y desesperanza era casi palpable. Cuando el niño abrió la puerta, Miguel fue golpeado por una ola de aire caliente y pesado, como si el lugar asfixiara cualquier señal de vida. Valeria estaba acostada en un delgado colchón en el suelo, cubierta por una manta desgastada. Su rostro estaba pálido y sudoroso, y apenas podía abrir los ojos cuando escuchó la voz de Santiago. «Mamá, traje a alguien para ayudarte», dijo el niño, con una mezcla de esperanza y miedo en su voz. Miguel se quedó en la puerta, sintiendo que se le formaba un nudo en la garganta.
Él no estaba preparado para eso. Miró a su alrededor, tratando de procesar lo que vio. Las paredes desconchadas, el suelo de cemento áspero, la falta de muebles básicos, todo allí gritaba una historia de lucha y abandono. Miguel, acostumbrado a un mundo de lujo y control, se sintió fuera de lugar, como si hubiera sido transportado a una realidad paralela. Pero lo que más le impactó fue la mirada de Valeria. Cuando finalmente logró centrarse en él, había una mezcla de vergüenza y resignación en sus ojos, como si ya hubiera aceptado que el mundo la había olvidado. Miguel no sabía qué decir. Quería salir de allí, regresar a su vida organizada y predecible, pero algo le impedía darse la vuelta e irse. «Necesita un hospital», dijo finalmente, más para sí mismo que para Santiago. El niño asintió y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Lo sé, señor, pero no tenemos dinero». Miguel respiró profundamente, como si estuviera a punto de sumergirse en aguas profundas. No era un hombre de impulsos. Cada decisión que tomaba era calculada, meticulosa, como si su vida fuera una partida de ajedrez. Pero allí, en aquel apartamento destartalado, sintió algo raro, una urgencia que no podía ignorar. «Llevémosla al hospital», dijo con una firmeza que sorprendió incluso a él. Santiago lo miró con incredulidad, como si temiera que esas palabras fueran una ilusión. «¿Ahora?», preguntó el niño con voz temblorosa. Miguel asintió, ya moviéndose hacia Valeria. La ayudó a levantarse, sintiendo lo débil y ligera que estaba, como si pudiera desaparecer en cualquier momento. Santiago corrió a buscar un abrigo gastado para su madre y juntos los tres salieron del apartamento. En el auto de Miguel, un sedán negro brillante que parecía fuera de lugar en el barrio, Santiago estaba sentado junto a su madre, agarrándole la mano con fuerza. Miró a Miguel por el espejo retrovisor, tratando de entender qué estaba pasando. El hombre conducía en silencio, pero sus pensamientos estaban agitados. Se preguntó por qué estaba haciendo esto, por qué se estaba involucrando en la vida de esta familia que apenas conocía. «Es solo una ayuda temporal», se repetía, intentando convencerse de que podría volver a su rutina una vez que todo estuviera solucionado. Pero en el fondo, sabía que algo había cambiado. Al detenerse en un semáforo, miró a Santiago por el espejo retrovisor y vio al niño susurrándole palabras de consuelo a su madre. Ese simple gesto, lleno de amor y coraje, tocó algo en Miguel que no había sentido en años. Rápidamente miró hacia otro lado, como si lo hubieran pillado con las manos en la masa, y aceleró el coche hacia el hospital. El hospital privado era un mundo aparte, con sus paredes blancas brillantes, enfermeras eficientes y un equipamiento moderno que parecía sacado de una película de ciencia ficción. Santiago nunca había visto un lugar como este. Sostuvo la mano de su madre mientras los médicos la examinaban. Su corazón latía rápidamente, una mezcla de alivio y miedo. Miguel, a su vez, abordó la burocracia como lo hacía en su trabajo, con precisión y aparente frialdad. Completó los formularios, proporcionó sus datos y se aseguró de que Valeria recibiera el mejor tratamiento posible. Pero detrás de esa actitud profesional, había una inquietud que no podía ignorar. Cada mirada que le dirigía a Santiago, cada suspiro de Valeria, parecía hundirse un poco más en su armadura. Mientras Valeria era llevada a hacerle exámenes, Miguel y Santiago se quedaron solos en la sala de espera. El silencio entre ellos era pesado, pero no incómodo. Santiago miró sus manos, tratando de encontrar palabras para agradecerle, pero lo único que pudo decir fue: «Gracias, señor». Miguel, sentado a su lado, miró al niño y se dio cuenta de lo pequeño y frágil que se veía en aquella silla de plástico. «No necesitas agradecerme», respondió, su voz más suave de lo habitual. Quería decir más, explicar que no sabía por qué hacía eso, pero las palabras no le salían. En lugar de eso, colocó su mano sobre Santiago,
un gesto que sorprendió a ambos. El niño lo miró con los ojos húmedos y Miguel sintió algo que hacía tiempo que no sentía: la necesidad de proteger a alguien. Los días siguientes fueron una mezcla de alivio y adaptación. Valeria comenzó a responder bien al tratamiento y los médicos le aseguraron que con la atención adecuada se recuperaría completamente. Mientras tanto, Miguel asumió un papel que nunca imaginó para sí mismo: el de cuidador temporal de Santiago. Llevó al niño a su apartamento, un lugar grande y moderno, pero que parecía tan vacío como la vida que llevaba Miguel. Al principio, Santiago se sintió fuera de lugar, casi intimidado por la grandeza del lugar. Nunca había visto una cocina tan grande ni un sofá tan suave. Pero lo que más le impactó fue la soledad que parecía flotar en el aire. Miguel, notando el malestar del niño, intentó hacer el ambiente más acogedor, comprándole ropa nueva y preparándole comidas sencillas, algo que él mismo no hacía desde hacía años. Poco a poco se fue creando una rutina. Miguel se despertó temprano, como siempre, pero ahora tenía que llevar a Santiago al colegio. Por la noche, cenaron juntos, y Miguel escuchó al niño hablar de su día, de sus miedos y de sus esperanzas. Fue extraño, pero también reconfortante. Miguel comenzó a darse cuenta de que al cuidar a Santiago estaba llenando un vacío que ni siquiera sabía que existía. El niño, a su vez, comenzó a ver a Miguel no solo como un benefactor, sino como alguien en quien podía confiar. Una noche, mientras ayudaba a Miguel a lavar los platos, Santiago le preguntó, sin mirarlo: ¿por qué haces todo esto? Miguel dudó, pero respondió sinceramente: porque quiero. Era la verdad, simple y pura, y Santiago sonrió, sintiéndose seguro por primera vez en mucho tiempo. A medida que pasaban los días, Miguel comenzó a darse cuenta de que algo dentro de él estaba cambiando. Él, que siempre había valorado la lógica y el control, ahora se encontraba pensando en Santiago incluso en los momentos más inesperados. En el trabajo, durante las reuniones importantes, su mente se posaba en el chico, preguntándose si le iba bien en la escuela o si le había gustado la merienda que había preparado Miguel. Era una sensación extraña, casi inquietante, porque Miguel no sabía cómo lidiar con ella. Intentó convencerse de que todo esto era temporal, que en cuanto Valeria se recuperara, le devolvería a Santiago y seguiría adelante con su vida. Pero en el fondo sabía que no sería tan sencillo. El niño se había infiltrado en su vida de una manera que ya no podía ignorar. Una noche, mientras observaba a Santiago dormir en el sofá de la sala, envuelto en una manta que Miguel había comprado especialmente para él, el hombre sintió una oleada de emoción que lo dejó sin aliento. Era miedo, sí, pero también algo más profundo, algo que no había sentido desde que perdió a su esposa y a su hijo años atrás. Miguel se preguntó si se estaba permitiendo amar de nuevo, si se estaba dando una oportunidad de ser feliz de una manera que hacía tiempo que había abandonado. Pero el miedo a perderlo todo de nuevo era abrumador. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad iluminada afuera. «Esto no puede durar», murmuró para sí mismo, tratando de convencerse de que era mejor alejarse antes de que fuera demasiado tarde. Pero cuando escuchó a Santiago murmurar algo en sueños, Miguel sintió que se le encogía el corazón. Sabía que ya era demasiado tarde. El día del alta de Valeria llegó más rápido de lo que Miguel hubiera deseado. La acompañó a su apartamento llevando una bolsa con los medicamentos y las instrucciones de los médicos. Santiago caminaba a su lado, en silencio, pero con los ojos llenos de una ansiedad que Miguel podía sentir. Cuando llegaron al edificio en ruinas, Valeria miró a Miguel con una mezcla de gratitud y orgullo herido. «No sé cómo agradecerte todo lo que has hecho», dijo, con la voz todavía débil pero llena de sinceridad. Miguel asintió, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Quería decir que no había hecho más que su deber.
pero sabía que no era cierto. Había algo más allí, algo que no podía nombrar. Mientras ayudaba a Valeria a instalarse en el pequeño apartamento, Miguel sintió un peso en el pecho que no podía ignorar. Miró a Santiago, que estaba empacando cosas para su madre, y notó que el niño también evitaba su mirada. Era como si ambos supieran que algo estaba a punto de cambiar, pero ninguno quería afrontar esa realidad. Cuando llegó el momento de salir, Miguel dudó en la puerta mirando a Santiago. ¿Vas a estar bien?, preguntó, tratando de mantener la voz firme. El niño asintió, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Gracias por todo, señor», dijo con la voz casi quebrada. Miguel sintió un dolor agudo en el pecho, como si le estuvieran arrancando algo de dentro. Sabía que no podía irse, pero tampoco sabía qué hacer. Miguel no podía irse. Se quedó afuera del edificio, mirando el apartamento de Valeria, sintiendo que estaba a punto de cometer el mayor error de su vida. Su corazón latía con fuerza y tenía las manos frías, pero sabía que ya no podía huir. Respiró profundamente, como si se preparara para un salto en la oscuridad, y regresó al apartamento. Cuando abrió la puerta, Valeria y Santiago lo miraron sorprendidos. «No puedo irme», dijo Miguel con la voz ligeramente temblorosa. «No, sin ti». Valeria permaneció en silencio, observándolo con una mirada que mezclaba sorpresa y comprensión. Santiago, por su parte, parecía contener la respiración, como si temiera que cualquier movimiento pudiera romper la magia de ese momento. Miguel caminó hacia el centro de la habitación, sintiendo que cada paso era una confesión. «No sé cómo decir esto bien», comenzó mirando a Valeria y luego a Santiago, «pero yo me preocupo por ustedes. No quiero que esto termine». Sus palabras resonaron en el silencio del apartamento y por un momento nadie supo qué decir. Valeria fue la primera en reaccionar. Se levantó lentamente, todavía débil, pero con una determinación que sorprendió a Miguel. «Yo también me preocupo por ti», dijo con voz suave pero firme. «Y sé que Santiago también lo hace». El niño, que hasta entonces había permanecido inmóvil como una estatua, corrió hacia Miguel y lo abrazó fuerte, como si temiera que pudiera desaparecer. Miguel dudó un momento, pero luego envolvió al niño en sus brazos, sintiendo una ola de alivio y felicidad que no había experimentado en mucho tiempo. El traslado al apartamento de Miguel fue natural, como si todos ya supieran que ese era el lugar donde debían estar. Valeria, ya con más fuerzas, volvió a coser, pero esta vez en un pequeño taller que Miguel le montó en casa. Santiago, por su parte, parecía florecer. Le iba bien en la escuela, hizo amigos y, poco a poco, empezó a llamar a Miguel papá. Al principio con timidez, luego con una naturalidad que calentaba el corazón del hombre. El apartamento, antes frío y solitario, ahora estaba lleno de vida. Risas, conversaciones e incluso peleas tontas que solo una verdadera familia podía tener. Miguel, que antes vivía para el trabajo, ahora priorizaba las cenas familiares y los fines de semana con Santiago en el parque. El carrito azul, que antaño era un símbolo de desesperación, ahora tenía un lugar especial en el estante de la sala de estar. Santiago ya no necesitaba venderlo, pero lo conservaba como recuerdo de todo lo que habían superado juntos. Una tarde, mientras observaba al niño jugar en el suelo de la sala, Miguel se sentó junto a Valeria en el sofá y le tomó la mano. «Nunca imaginé que podría ser tan feliz», confesó, con una sonrisa que venía de un lugar que creía haber perdido para siempre. Valeria le apretó la mano y le respondió: «Nosotros tampoco, pero ahora somos una familia». Y era verdad. El hombre que una vez vivió solo y aislado del mundo, ahora tenía un hogar lleno de amor, y el auto azul era la prueba de que a veces las mayores pérdidas pueden conducir a los mayores logros.